Buenas noches a todos, espero se encuentren muy bien. Quiero darles la bienvenida a esta conferencia, la segunda conferencia de este ciclo sobre el amoravirus, una nueva realidad en el planeta Tierra. Esta conferencia que se llama El miedo, el deseo del amor de ser visto. Espero se encuentren muy bien. Para mí es un placer poder compartir esta noche con ustedes, poder compartir toda esa experiencia de lo que he recibido en estos últimos años a través de mi proceso espiritual consciente. Y bueno, espero que disfruten muchísimo de esta conferencia. Para comenzar, quisiera comentarles a los que no me conocen un poco acerca de mí. Mi nombre es Gabriel Francisco Fanador. Yo estudié medicina en la Universidad Javeriana. Después de terminar medicina, decidí no practicar la medicina tradicional y después de un tiempo tomé la decisión de volver al mundo de la sanación a través de una terapia alternativa que se llama descodificación biológica. En medio de ese proceso de volver a este tema terapéutico, tuve la posibilidad de acompañar a muchas personas en su proceso de curación, de sanación, de transformación, y como parte de ese proceso también pude experimentar mi propio proceso espiritual de manera consciente. Hace 2 años recibí un llamado importante dentro de mí para poder hablar sobre el tema del yo soy, que hace parte de mi misión espiritual. Y hoy quiero compartir con ustedes cuál es la mirada que tengo alrededor del miedo en todo este proceso de lo que yo llamo la espiritualidad consciente. La razón por la cual decidí crear este ciclo de conferencias que se llama el Amoravirus es porque precisamente estamos viviendo una situación bastante compleja en este momento de la historia de la humanidad. Desde hace un año vengo hablando sobre el nuevo despertar de la conciencia y precisamente a qué nos está invitando ese nuevo despertar de la conciencia, a cómo estamos llamados hoy en día a poder despertar, a poder vivir desde otra realidad diferente, a poder conectarnos con la tierra desde otro lugar, comenzar a cuidarla, poder interactuar con ella desde el amor incondicional. Y bueno, todo esto que ha sucedido en las últimas décadas precisamente es una invitación para que podamos recordar que nuestra esencia es el amor, que nuestra esencia es la divinidad y que podemos volver a vivir desde ese amor incondicional en cualquier momento. Esto que está sucediendo a través de la epidemia del coronavirus, pues es una situación que para muchos se ha convertido en una situación compleja. Muchos han experimentado el miedo y no saben realmente cómo manejar la situación. La razón por la cual decidí llamar este ciclo de conferencias el Amoravirus precisamente es porque me llama la atención que una de las cosas que sucede aquí en la Tierra es que lo único que no se viraliza con bastante fuerza es el tema del amor, por un lado, y por el otro lado, hay una connotación tan negativa alrededor del coronavirus que el propósito de poner ese nombre del amoravirus es poder contrarrestar un poco ese efecto negativo que está teniendo esta epidemia en la experiencia de vida de todos y de cada uno de los que estamos habitando este planeta. Así que les doy la bienvenida. Vamos a comenzar con esta conferencia alrededor del tema del miedo y de cómo podemos abordar el miedo para llegar a la realidad del amor. Antes de comenzar, quisiera compartir con ustedes una encuesta con algunas preguntas que los invito a que contesten en este momento. Voy a publicarla para que ustedes la vean en su pantalla y para las personas que también nos están siguiendo a través de video, este video va a ser subido a YouTube, ellos también van a poder tener acceso a esa entrevista, a esa encuesta. Cuando vemos estas tres preguntas, me llama la atención para la primera pregunta, que tal vez es la más importante para esta encuesta inicial, que alrededor del 70%, un poco más del 70%, piensa que el miedo no es ni bueno ni es malo. Piensan que es malo en un 14% y un 9% piensa que es bueno. Pero me llama la atención significativamente que no consideren que no es lo uno ni el otro, porque usualmente la tendencia que vemos es a juzgar al miedo de alguna manera, o bueno o como malo. Pero es interesante ver esta respuesta. Y respecto a las otras dos preguntas, está bastante repartida en las respuestas, pero en la segunda pregunta, que es ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor lo que es el miedo para ti? Casi la mitad piensa que es un despertador en el proceso espiritual y casi una tercera parte piensa que también es el reflejo de la falta de confianza en la que se vive y que es el deseo del amor de ser visto. Solo un porcentaje muy pequeño, que también me parece llamativo, menos del 10%, piensa que es una emoción negativa. La tercera pregunta, ¿qué propósito cumple el miedo en la experiencia humana?
está bastante repartida, pero alrededor del 40% eh, dice que es una forma que nos anima a mirar con curiosidad lo que hay detrás. El miedo juega ese rol de ayudarnos a animar para mirar con curiosidad lo que estamos viviendo. Otro porcentaje casi igual nos dice que nos permite relacionarnos con el amor, ya sea de forma directa o indirecta. Y un porcentaje menor piensa que nos paraliza y que por lo tanto tiene una connotación negativa. Es decir, casi una cuarta parte de las personas que respondieron a la encuesta piensa que el miedo nos genera parálisis y que por lo tanto tiene una connotación negativa. Así que después de haber visto estas primeras preguntas, estas primeras respuestas, voy a dejar de compartir en este momento los resultados para poder comenzar con la conferencia. Para comenzar con esta conferencia, traje una metáfora, traje una historia que escribí hace 6 años, y el momento en el que lo escribí, pues era un momento en el que me estaba formando en todos esos temas terapéuticos. Fue a partir de un taller sobre el tema de metáforas que escribí esta metáfora, y cuando la escribí realmente no sabía todo el trasfondo que tenía lo que estaba escribiendo. No alcancé a dimensionar qué era lo que realmente yo quería decir con esta historia, pero lo que he podido ver es que a través del tiempo esta historia se ha convertido para mí en un mapa dentro de mi proceso espiritual. Me ha permitido recordar cuál es mi misión espiritual, y también me ha permitido, por ejemplo, para esta conferencia, darme cuenta de cuál es la relación que existe entre el miedo y el amor. Así que me voy a permitir leer en este momento esa historia. Es una historia corta, pero la voy a leer para que podamos ponernos en contexto y poder sacar algunas reflexiones a través de esta historia. Hace muchos, muchos años había una comunidad en el desierto que estaba siendo golpeada por el hambre y por la sed. La población comenzaba a sentir miedo porque veía venir la tragedia y la muerte. Los niños lloraban y enfermaban, y los padres, sumergidos en la impotencia, no sabían qué hacer. Durante los últimos años, la comunidad había encontrado en los más jóvenes la solución para hacer crecer la aldea. Jóvenes fuertes que representaban la mano de obra necesaria para llevar a la comunidad a una nueva era de desarrollo. Pero la fuerza y la vitalidad se fueron mermando a medida que comenzaron a escasear los alimentos y el agua. La aldea había alcanzado su cima y comenzaba lentamente a desvanecerse en medio de las inclemencias del clima. La hambruna y la sed habían diezmado la creatividad y la búsqueda de soluciones. Un día la población se reúne para pensar en una solución a esta situación. De repente, entre la gente, aparece un anciano que llevaba una túnica blanca y se apoyaba sobre su bastón. Sus arrugas eran muy pronunciadas, no solo por su edad, sino fruto de la deshidratación. Abriéndose paso entre la multitud, llegó al centro de aquel lugar y con su suave voz se dirigió a su pueblo. Hombres y mujeres de bien, sangre de mi sangre. Durante muchos años yo he vivido en el olvido, abandonado y relegado de los asuntos de la aldea. Hoy ustedes no saben cómo detener la tragedia y no saben cómo poner de pie lo que un día parecía tener cimientos. Yo no tengo la fuerza ni la vitalidad, pero tengo la sabiduría para encontrar la manera de volver. La gente se miraba entre sí y no sabían si tener en cuenta lo que decía el anciano o simplemente ignorarlo. A pesar de que las palabras no fueron acogidas, el anciano se mantuvo de pie esperando su momento. Pasaron las horas, los días y las semanas, y el anciano seguía de pie en ese lugar de la aldea. Como la población no encontraba una solución, decidieron escuchar de nuevo al anciano. Fue cuando el anciano dijo lo siguiente: ustedes no han podido encontrar una solución, siquiera ver alternativas, porque están sumergidos en el hambre y la sed, y un cuerpo sin comida es como un río seco. ¿Y entonces qué propones, anciano?, preguntó un joven. Déjame ir a la montaña y te lo diré. ¿Acaso qué vas a ver en la montaña?, repuso el joven. Lo que nadie más ha podido ver, contestó el anciano. ¿Ese cuerpo cansado, cómo va a ver lo que nosotros supuestamente no vemos?, preguntó el joven. Mi interior es mi alimento, contestó el anciano. No comprendemos, musitó confundida la muchedumbre. El anciano se dio vuelta y comenzó a caminar, firme pero con la lentitud propia de su edad.
La muchedumbre se quedó en silencio y lo siguieron con sus ojos hasta que desapareció en su camino hacia la montaña. Pasaron los días y el desespero de los aldeanos aumentaba. El hambre y la sed comenzaron a cobrar vidas, muchas, las suficientes como para invadir de terror a la población. El anciano tardó varios días en subir a la cima de la montaña. Confiado en ser, confiado en su ser y apoyado en su paz interior, finalmente llegó. Desde la cima divisó la aldea sumergida en la desolación y la muerte, y detrás de ella pudo ver un oasis. Se veía tan cerca de la aldea que parecía paradójico, pero recordó que la vida y la muerte son vecinas, y la una vive de la otra, que la luz y la oscuridad coexisten, que la luz llega con el sol y la oscuridad llega con la noche, pero siempre está la certeza de que vendrán, que el color y la sombra habitan dentro de cada uno, y que cuando se vive en la sombra no es fácil reconocer el color. Entonces, decidí traer esta metáfora, como les dije, la escribí hace 6 años y siento que tiene mucha relación con lo que estamos viviendo en este momento a través de esta epidemia por el coronavirus. Quisiera hacer algunas reflexiones a partir de esa metáfora. Cuando uno está en medio de la tragedia, cuando uno está en medio del miedo, de la desolación, del hambre, de la sed, uno no encuentra respuestas, uno únicamente ve lo que es aparente en ese momento. Y es cuando fácilmente caemos en la ilusión y entramos en el conflicto. Y precisamente ese conflicto es el que nos va a llevar en un modo autosostenido hacia el sufrimiento. Pero esto no es evidente cuando uno está dentro de ese sufrimiento, uno no se da cuenta cuando uno está metido dentro de la ilusión. Eso era lo que le pasaba a estos aldeanos. Ellos estaban experimentando la sed, el hambre, el clima se había vuelto inclemente, la aldea estaba comenzando a enfermarse, no encontraban ninguna solución, se había diezmado la creatividad y no encontraban la manera de poder salir de esta situación. ¿Por qué? Porque estaban atrapados dentro de su ilusión. En ese momento aparece un hombre anciano, un hombre que no es tenido en cuenta dentro de la aldea, pero es un hombre que hace una propuesta diferente y es, escúchenme, que yo puedo ayudarles a pensar en alternativas para poder encontrar una solución a lo que estamos viviendo. Y cuando por fin de un tiempo, pasa un tiempo y deciden escuchar a ese anciano, el anciano les dice, déjenme subir a la montaña, que yo voy a poder decirles qué es lo que hay que hacer cuando vea desde allá lo que se ve en la cima. Obviamente los aldeanos en ese momento no comprenden, tampoco se explican cómo este hombre, deshidratado, también estaba con esa hambruna, que estaba experimentando todo ese sufrimiento que estaba siendo vivido en la aldea, cómo iba a poder subir una montaña, llegar a la cima y después compartir con ellos algo que realmente no se veía. Finalmente el anciano sube y se encuentra con algo que es maravilloso. Se da cuenta que detrás de esa aldea, muy cerca de esa aldea, hay un oasis y que ahí está la solución para lo que ellos necesitan. ¿Por qué es tan importante esta metáfora o para qué la traigo dentro de esta conferencia? Para mostrar cómo es importante cuando nosotros estamos en el conflicto, cuando nosotros estamos en el sufrimiento, cuando nosotros estamos en medio de la tragedia, únicamente vemos las limitaciones que nos permite ver la mente y el ego. Pero si nosotros en algún momento nos permitimos poder ver la situación desde un lugar diferente, poder abordar esta situación desde otro lugar, en ese momento vamos a poder descubrir otras formas de mirar la situación. Y es ahí donde vamos a poder tener experiencias diferentes, en donde vamos a descubrir que todo tiene un propósito superior y que ese propósito superior está mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Una reflexión final que quisiera hacer alrededor de esta metáfora es que estaban muy cerca la hambruna, la sed, la tragedia, el hambre, la enfermedad, la muerte, y detrás de ellas estaba el oasis, estaba la vida, estaba el amor. Con frecuencia vemos esto en nuestro proceso espiritual, y es que el amor y el miedo se acompañan mutuamente, y casi que el uno se disfraza del otro, para que en algún momento nosotros nos despertemos y podamos ver realmente qué es lo que hay en el fondo. Lo que casi siempre es evidente para nosotros en nuestro proceso espiritual es precisamente el miedo. Pero cuando nosotros nos permitimos ver ese miedo y entrar más profundo en ese miedo, es que podemos recordar y podemos ver que detrás de ese miedo está el amor. Así que esto era lo que quería compartir con ustedes a través de esta metáfora.
y vamos a comenzar con la conferencia como tal. En la conferencia pasada, que tiene el nombre de El coronavirus, el despertador de la humanidad, yo hablaba bastante sobre cuál es el verdadero rol que yo veo de esta epidemia del coronavirus en medio de este nuevo despertar de la conciencia. En esa conferencia me permití mencionar que el coronavirus como tal no es que venga a traer la tragedia, no es que venga a traer la enfermedad y la muerte. Para mí el coronavirus, si lo miramos desde una óptica más espiritual, una óptica más profunda, diferente a la óptica que puede tener nuestra mente y nuestro ego, ese coronavirus viene a ser un gran despertador para nosotros. Durante varias décadas, nosotros hemos venido experimentando una serie de cambios aquí en la Tierra. La Tierra nos ha querido comunicar a través de su propio lenguaje que ella tomó la decisión, como ser viviente que es, de comenzar un proceso para volver al amor incondicional. Ese es el deseo de la Tierra y es lo que algunos llaman el proceso de ascensión de la Tierra, es decir, cómo la Tierra está haciendo una serie de pasos para volver al amor incondicional y salir de esa tercera dimensión en donde existe la dualidad, el sufrimiento, el dolor, y pasar de nuevo a vivir en ese amor incondicional. La Tierra nos ha venido hablando, pero lo ha hecho en su lenguaje, y nosotros, a pesar de que somos conscientes que las catástrofes naturales han estado apareciendo frecuentemente en las últimas décadas, muy poco hemos comprendido el mensaje de la Tierra. También hemos sido conscientes que han aparecido una serie de luchas en nuestra sociedad, una serie de situaciones a nivel social que están generando o nos están invitando a mirar más profundo qué es lo que está pasando dentro de nosotros como sociedad. Tampoco es un secreto para ustedes que han surgido miles de teorías espirituales en estos últimos años y que han aparecido una cantidad de nuevas técnicas, de nuevas terapias alternativas, precisamente porque la gente está buscando un proceso para curarse, para sanarse y para transformarse. Entonces la gran pregunta que uno se hace es, ¿qué es lo que está sucediendo acá en la Tierra que nos está llevando a experimentar todo esto? Es precisamente que la Tierra está en un proceso de volver al amor incondicional. Y nosotros que somos huéspedes de la Tierra estamos siendo invitados a entrar en esa misma dinámica, despertar y recordar quiénes somos y volver al amor incondicional. Pero depende de cada uno y desde su libre albedrío aceptar o no aceptar esta invitación. En la conferencia pasada yo hablaba que uno podía ver esta epidemia por coronavirus desde tres ópticas diferentes, desde tres lógicas diferentes. Hablábamos de la lógica mental como una parte de nuestro ser, la lógica de la mente humana. Hablábamos de la lógica del subconsciente como otra parte de nuestro ser. Y hablábamos de la lógica del alma, que es otra parte de nuestro ser. Cuando nosotros tratamos de abordar esta epidemia por coronavirus desde la óptica o desde la lógica de la mente humana, nada tiene explicación. Si uno trata de abordar eso desde la mente humana, se va a dar cuenta que la epidemia por coronavirus no tiene explicación. No hay cómo explicarla. ¿Cómo explica uno que un virus venga a tener una propagación como la que está teniendo, esté infectando a tanta gente y esté creando el caos y el miedo alrededor del mundo y la muerte en miles de personas? Eso es incomprensible para la mente. Pero si nosotros entramos en otra lógica, que es la lógica del subconsciente, nos vamos a dar cuenta que esta epidemia por coronavirus viene a entregarnos un mensaje mucho más profundo y más potente. Cada uno, en este momento que estamos en el periodo de aislamiento, ha podido experimentar en las últimas semanas, en los últimos días, diferentes tipos de emociones. ¿Y cuál es el sentido de experimentar estas diferentes emociones? Que precisamente cuando tú estás experimentando esas emociones, te das cuenta que hay algo que está pasando dentro de ti. Es decir, ese coronavirus a través de esta epidemia está provocando en nosotros la expresión de diferentes emociones que a su vez son una invitación a que volvamos a nuestro interior y podamos ver qué es lo que hay adentro y que nosotros no hemos logrado sanar. Lo que quiero decir con esto es que hemos utilizado en parte esta epidemia por coronavirus como un pretexto para poder vivir una situación afuera que nos permite entrar en contacto de nuevo con lo que nosotros no hemos podido ver dentro de nosotros. Es decir, es una oportunidad para ir a nuestro subconsciente y mirar cuáles son los conflictos que no hemos
podido curar dentro de nosotros y poderlos trabajar de una vez por todas. ¿Y por qué es tan importante eso? Y ahí entramos en la lógica, en otra lógica diferente, que es la lógica espiritual, la lógica del alma. El alma tiene otro propósito, y el propósito del alma es que nosotros podamos despertarnos, podamos recordar quiénes somos, porque el alma, en medio de este proceso aquí en la tierra, lo que el alma está buscando es que nosotros recordemos que somos amor. Pero para poder hacerlo, para poder recordar que somos amor, primero tenemos que despertarnos. Así que el alma tiene que crear una especie de juego para que nosotros podamos experimentar ese juego y al vivir ese juego podamos despertar a esa realidad del amor y darnos cuenta de quiénes somos realmente. Así que desde la lógica espiritual, desde la lógica de la mente, todo esto que estamos viviendo con el coronavirus es simplemente un despertador de la humanidad. Es simplemente un pretexto que nosotros mismos hemos aceptado, consciente o no tan conscientemente desde nuestra alma, para poder volver a la realidad del amor. ¿Por qué? Porque estamos pasando por un momento en donde la Tierra necesita nuestro compromiso y saber si cuenta con nosotros en medio de este nuevo despertar de la conciencia. Así que la invitación es a cambiar nuestra mirada de lo que estamos viviendo en esta epidemia por coronavirus. Es a poder tener una mirada más profunda desde otra parte de nuestro ser que nos conecte con un mensaje más potente que nos está invitando precisamente a recordar quiénes somos y a cómo alinearnos con este propósito de la tierra de volver al amor incondicional. ¿Por qué es importante mencionar esto en esta conferencia? Porque precisamente a través de este mensaje que tiene para nosotros el subconsciente y el alma, él se comunica con nosotros a través de las emociones. Y una de las emociones que con más frecuencia está apareciendo en este momento precisamente es el miedo. Para nadie es un secreto que lo que estamos experimentando en gran medida en los últimos días es miedo. Diferentes tipos de miedo. Miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a la escasez o muchos otros miedos diferentes. Entonces la pregunta que les quiero hacer en este momento es, ¿cuál es el sentido de que a través de una epidemia como estas, que nos está invitando a despertar, experimentemos una emoción como el miedo? ¿Qué será lo que el subconsciente y nuestra alma nos están intentando comunicar a través de esta emoción? Entonces, les quiero contar un poco qué es lo que yo he aprendido del tema del miedo a lo largo de mi experiencia en mi propio proceso espiritual, también de mi experiencia terapéutica acompañando a miles de personas en su proceso de sanación, curación y transformación, y lo que he podido también comprender desde la experiencia Yo Soy, que es el proyecto espiritual que vengo trabajando desde hace 2 años. Todo eso lo voy a resumir a través de uno de mis grandes descubrimientos en estos últimos tiempos, y es lo que yo he decidido llamar el juego del alma. ¿Qué es el juego del alma? Nuestro yo soy, nuestra divinidad, tiene un propósito. El propósito de nuestro yo soy es que nosotros volvamos de nuevo a vivir desde el amor incondicional. Porque nuestro yo soy sabe que hace miles de años nosotros comenzamos a bajar nuestra conciencia, a dejar de experimentar la divinidad que somos, y empezamos a sentir que nos estábamos separando de esa divinidad y empezamos a experimentar el miedo y la desconfianza. Y en medio de ese proceso nuestra conciencia se fue deteriorando. Fuimos olvidando poco a poco quiénes éramos. Así que el propósito que tiene nuestra divinidad hoy, nuestro yo soy, es precisamente que nosotros podamos volver a casa, poder volver al amor, poder volver a vivir desde ese amor incondicional que somos, poder recordar que nuestra esencia es el amor y vivir desde ese amor. Como ese es el propósito del el yo soy necesita de un aliado que le permita, en medio de esta experiencia humana, que nos permita a nosotros volver a ese amor incondicional. Ese aliado es lo que yo llamo el alma. El alma también es una parte divina nuestra y que cumple un rol fundamental dentro de todo este proceso y dentro de lo que yo llamo el juego del alma. Es precisamente el alma la que, conociendo el objetivo que tiene el yo soy de que volvamos al amor incondicional, el alma dice, bueno, yo voy a ayudarle al yo soy y lo que voy a hacer es crear una serie de situaciones para que la persona las experimente y a través de esas situaciones experimentadas, la persona poco a poco va a ir recordando quién es,
poco a poco va a volver al amor incondicional hasta que se despierte y pueda de nuevo volver a vivir desde ese amor incondicional. Así que ese es el rol que tiene nuestra alma en este proceso espiritual acá en la tierra. Es permitirnos tener una serie de experiencias que poco a poco nos permitan recordar que somos amor y volver a vivir desde el amor incondicional. Pero el alma también necesita de otro amigo que le ayude a lidiar con este proyecto, con este esfuerzo que tiene que hacer para que nosotros podamos hacer este proceso espiritual acá en la tierra. Y ese amigo del alma es lo que yo llamo el subconsciente. El subconsciente es una parte de nuestro ser que, conociendo cuál es el plan del alma y conociendo el propósito de que el yo soy quiere volver a que nosotros experimentemos desde nuestra divinidad, ese subconsciente nos ayuda a captar, a guardar ciertas memorias, ciertos conflictos, ciertas creencias que traemos de otras vidas, que traemos de los ancestros y que vamos experimentando también en nuestra vida, en nuestra propia vida, y guarda todos esos elementos dentro de él, todos esos conflictos no resueltos, todas esas memorias y todas esas creencias limitantes para poder tener los insumos que le permitan crear lo que es el juego del alma, para poder crear esas situaciones que vamos a experimentar afuera. Así que el subconsciente, con frecuencia, cuando nosotros estamos dormidos todavía dentro de nuestro proceso espiritual, nuestro pensamiento se va a inspirar con frecuencia en el subconsciente, es decir, en las memorias, en los conflictos y en las creencias limitantes que tenemos guardadas dentro del subconsciente. Cuando el pensamiento está inspirado en esas memorias, es decir, cuando está inspirado en el miedo, en esos conflictos no resueltos, ese pensamiento es el que nos va a permitir crear las situaciones que vamos a vivir afuera. Y es cuando nosotros empezamos a experimentar en nuestra vida toda esa gama de situaciones que experimentamos afuera y que nos permiten enfrentarnos directamente o ponernos en contexto o en contacto con todas esas cosas que están guardadas en nuestro subconsciente y en nuestro interior que todavía no hemos sanado dentro de nosotros. Es decir, que dentro de este juego del alma, el pensamiento nos permite crear las situaciones afuera, pero como está inspirado con frecuencia en el subconsciente y en los conflictos no resueltos, lo que nosotros vamos a proyectar afuera, vamos a vivir afuera, son las situaciones que precisamente nos ponen en contacto con lo que nos ha sanado dentro de nosotros. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito de poner afuera estas situaciones de vida es precisamente para hacernos conscientes de lo que no hemos podido ver en nuestro interior. Si yo todavía no he podido ver en mi interior un conflicto que no he resuelto, entonces la forma más sabia dentro de este juego del alma para poderlo ver es ponerlo afuera. Y para esto se presta el subconsciente y se presta la mente a través del pensamiento. Crean la situación afuera y al yo verla afuera, voy a experimentar esa situación, la voy a percibir de cierta manera y es ahí donde aparece la emoción. Es ahí en donde a través de esa percepción de lo que estoy viviendo voy a ponerme en contacto con el miedo. Y es precisamente a través del miedo, y cuando hablo del miedo hablo de una emoción amplia, porque el miedo, dentro del miedo puede haber una gama muy amplia de otras emociones como la rabia, la tristeza, la impotencia, la ansiedad, la angustia, etcétera, etcétera. Dentro de ese miedo, cuando experimento esas situaciones afuera, esa emoción, ese miedo, me está invitando a que yo me mire a mí mismo, a que deje de mirar afuera, voltee los ojos y me mire a mí mismo, vuelva a mi interior a través de esa emoción y pueda experimentar qué es lo que hay en el fondo de esa emoción. Es decir, el miedo se convierte en un mensajero para nosotros. Es a través del miedo que recibimos la invitación a girar nuestros ojos y volver al interior. Es a través del miedo que nosotros podemos entrar más profundo en nuestras emociones para poder descubrir qué es lo que el subconsciente y lo que el alma nos intentan decir a través de su mensaje. Entonces, aquí ustedes pueden darse cuenta que en medio de este juego del alma es muy importante escuchar las emociones. Porque cuando yo vivo las situaciones afuera y experimento las emociones, es a través de esas emociones que yo puedo volver a mi interior y puedo escuchar el mensaje de lo que está sucediendo dentro de mí y que no me he dado cuenta de otra manera. Así que el miedo juega un papel fundamental dentro de este juego del alma. De hecho, cuando el alma se está planteando este juego, el juego del alma, el alma se hace una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo voy a
¿Cómo voy a lograr que este ser se despierte a la realidad del amor si este ser está dormido? Si este ser todavía no recuerda quién es, si está en la ilusión, si está en el miedo, ¿cómo voy a hacer yo como alma para que este ser se despierte? Cuando el alma se hace esa pregunta, precisamente encontró en el miedo la respuesta. Es a través del miedo que esa persona va a poder experimentar poco a poco lo que ella no es. Es decir, en ese juego del alma es a través de lo que no somos que vamos recordando lo que sí somos. Es a través del miedo que vamos recordando el amor. Es a través de la imperfección que vamos recordando la perfección. Es a través de la ilusión que vamos recordando lo que es la realidad del amor. Así que el alma, en medio de este juego, encontró en el miedo un gran aliado para poder ayudarnos a despertar. Así que el miedo, este es un mensaje que quisiera dejar, uno de los grandes mensajes que quiero dejar en esta conferencia, es que el miedo es un gran despertador para nosotros. El miedo no es algo malo, tampoco es algo bueno, simplemente el miedo es. El miedo es una oportunidad que tenemos para despertar a la realidad del amor. El miedo es algo que se hace evidente cuando estamos dormidos para que precisamente poco a poco nos vayamos despertando. Si nosotros no experimentáramos el miedo en esta primera parte del juego del alma, ¿cómo nos podemos despertar? ¿Cómo podríamos llegar a ese despertar si no experimentamos el miedo? Entonces, los invito a que en este momento cambiemos esa percepción que tenemos acerca del miedo, porque con frecuencia yo escucho hablar que el miedo tiene una connotación negativa. La gente estigmatiza el miedo, la gente habla mal del miedo, la gente dice que es una emoción negativa, la gente dice que por el miedo sufre, que el miedo es el que nos lleva al sufrimiento y es el que nos sume en esta experiencia dolorosa de nosotros como humanidad. Pero yo les digo que el miedo es una gran herramienta dentro del proceso espiritual. Es gracias al miedo que nosotros nos podemos ver a nosotros mismos. Es gracias al miedo que podemos regresar a nuestro interior. Es gracias al miedo que podemos salir de la ilusión y podemos recordar que detrás de esa ilusión está el amor listo para que lo veamos. Es a través del miedo que el subconsciente y el alma nos están expresando un mensaje mucho más profundo para que podamos ver que detrás de lo que estamos viviendo siempre hay un propósito superior. Así que el miedo, en mi opinión, es maravilloso. Tanto me parece que es maravilloso que le agradezco al miedo, lo bendigo y bendigo por el hecho de hacerse presente en nuestro proceso espiritual y por permitirnos ver todo lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Una vez nosotros aceptamos la invitación a comenzar a mirar el miedo, en ese momento es que podemos despertar conscientemente. Cuando nosotros podemos despertar y se abre nuestra conciencia y nos comenzamos a dar cuenta que no somos lo que creíamos ser, que no somos el ego, sino que somos amor incondicional, que somos el yo soy y que podemos vivir desde el amor y no desde el miedo. En ese momento nos damos cuenta que hay otra manera de jugar este juego del alma y es lo que yo llamo la segunda parte del juego del alma. Esa segunda parte del juego del alma precisamente es cómo poder vivir expresando el amor que nosotros somos. Una vez nosotros nos despertamos a la realidad del amor y nos damos cuenta que no somos miedo, sino que somos amor, que no somos ilusión, sino que estamos en la realidad del amor incondicional, que no somos seres imperfectos, sino que somos seres perfectos. En ese momento nos damos cuenta que podemos comenzar a vivir nuestra vida cotidiana expresando ese amor incondicional en cada acto, en cada momento de nuestra vida cotidiana. ¿Y qué es vivir en el amor incondicional? Es precisamente comenzar a expresar ese amor. ¿Qué es expresar ese amor? Es aceptar que nosotros somos responsables de nuestro proceso. Es aceptar, es vivir en la aceptación. La aceptación es la columna vertebral de la espiritualidad. Cuando nosotros comenzamos a aceptar que somos creadores de nuestro proceso espiritual, que somos nosotros los que elegimos el proceso espiritual, en ese momento, si hemos sufrido, accedemos a lo que es el autoperdón. Nos perdonamos a nosotros mismos por las decisiones que eventualmente hemos podido tomar y que nos han llevado en algún momento al sufrimiento. Cuando nosotros comenzamos a vivir desde el amor incondicional, dejamos de juzgarnos a nosotros mismos y dejamos de juzgar a los demás. Comenzamos a ser compasivos con nosotros
y comenzamos a ser compasivos con las demás personas. Aceptamos que los demás también están en un proceso espiritual y ya no vamos a querer interferir en su proceso, sino que los acompañamos desde el amor. Y nos volvemos tolerantes, nos volvemos pacientes, nos comenzamos a conectar de nuevo con la generosidad, con la misericordia, con la bondad. Eso es vivir en el amor incondicional. Y eso es precisamente lo que está pasando aquí en el planeta Tierra. El planeta Tierra, en medio de volver a vivir en el amor incondicional, uno de los pasos es elevar la frecuencia. Nosotros en este momento, aquí en la Tierra, no estamos experimentando las mismas energías que estábamos experimentando antes. La frecuencia en el planeta Tierra está cambiando. Cada vez nos estamos moviendo hacia energías que están en una frecuencia del amor incondicional. Cada vez se hace más evidente el tema de la compasión, de la fe, de la confianza, de la esperanza, de la gratitud, de la gracia. Y todo esto porque la Tierra está en su proceso de ascensión, es decir, en su proceso de volver al amor incondicional. Por lo tanto, todo esto que está sucediendo con el coronavirus es una gran oportunidad para nosotros. La pregunta no es si el coronavirus viene realmente a matarnos o no, o a enfermarnos o no. La pregunta es si tú en este momento estás dispuesto a mirarte a ti mismo a través de lo que estás viviendo con esta epidemia por coronavirus. Esa es la gran pregunta. ¿Estás dispuesto a mirarte profundamente dentro de ti y a escuchar el mensaje de tu ser para poder regresar al amor incondicional? Esa es la gran pregunta que te quiero dejar hoy a ti. Pero como todos tenemos un gran regalo de Dios, y ese regalo se llama libre albedrío, depende de ti, únicamente de ti, que tú aceptes esta invitación. Así que el otro mensaje que yo quiero dejar el día de hoy, cuando hablamos del miedo, es a poder mirar el miedo desde otro lugar, a poder aceptar que podemos sentir miedo. No se trata de no sentir el miedo, por el contrario, en el momento que ustedes se permiten sentir ese miedo y se permiten entrar en la profundidad de ese miedo, es que van a poder escuchar a su ser. Y cuando escuchen a su ser, van a poder escuchar el mensaje que ellos tienen que él tiene para ustedes. Es a través de este mensaje que ustedes van a poder recordar cómo volver al amor incondicional. Así que los invito a que acepten el miedo, a que entren más profundo dentro de él, a que lo bendigan y le agradezcan, y que acepten la invitación para mirar qué es lo que él trae en el fondo, qué es lo que él nos quiere mostrar. Entonces, en medio de este proceso, yo los quiero invitar también a cambiar esa definición que tenemos del miedo. Y por eso tomé la decisión de ponerle un nombre un poco revolucionario a esta conferencia. El nombre de esta conferencia es El miedo, el deseo del amor de ser visto. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Yo lo que he podido experimentar en mi proceso espiritual y lo que he podido ver acompañando a otros es que el miedo y el amor siempre van de la mano. Pareciera como que vivieran los dos en una relación simbiótica. Y cuando ustedes se permiten ver el miedo, van a poder ver el amor. Entonces, cuando me preguntan qué es para mí el miedo, mi definición de miedo es el deseo que tiene el amor de ser visto. Es decir, siempre detrás del miedo está por detrás el amor y está empujando al miedo para que precisamente nosotros experimentemos ese miedo y un día podamos verlo desde otro lugar y salga a la luz y se haga evidente lo que es el amor. Los invito a que comiencen a ver el miedo de esta manera. Es una invitación muy personal, pero siento que esto podría tener un impacto muy importante en su proceso espiritual y también en la connotación que tienen las emociones dentro de este juego del alma. Yo personalmente no comparto que haya emociones negativas y emociones positivas, o buenas o malas. Para mí, cuando estoy hablando de la espiritualidad, en la espiritualidad, que es ese proceso de recordar quiénes somos, todo lo que vivimos, absolutamente todo, tiene un propósito. Por lo tanto, para mí no existe nada bueno y nada malo. Para mí no existe esa dualidad en donde clasificamos y decimos esto es negativo, positivo, o existe lo bueno y lo malo. Para mí todo simplemente es una oportunidad para poder escuchar qué es lo que mi ser me quiere decir y poder de esa manera volver al amor incondicional.
Voy a comentarles una última metáfora que yo utilizo mucho en mi proceso espiritual y también lo utilizo mucho con las personas que acompaño a nivel terapéutico, y es que el amor y el miedo pueden ser vistas como una moneda. Cuando yo estoy experimentando una situación de vida, cualquiera que sea, esa situación de vida es como si fuera una moneda, y una moneda tiene dos caras, y depende de mí, y únicamente de mí desde mi libre albedrío y desde mi conciencia, elegir cómo quiero ver esa situación. ¿La miro desde el miedo o giro la moneda y miro esa situación desde el amor? Esa es una metáfora que a mí me ha servido muchísimo para poder comprender esa relación simbiótica que hay entre el miedo y el amor. Entonces, esta es una invitación precisamente para que podamos comprender con un propósito superior que todo lo que vivimos aquí en la Tierra tiene un propósito. Todo lo que estamos viviendo hace parte de lo que nuestra alma ha elegido como parte del juego que ella crea, del juego del alma. Y todo eso tiene un propósito superior. El propósito superior de experimentar todo esto es precisamente poder cumplir con lo que tanto desea nuestro yo soy, que es volver a vivir desde el amor incondicional. Es lo que algunos llaman la ascensión, es volver a la quinta dimensión, pero en pocas palabras es volver a conectarnos y vivir desde el amor incondicional. Y ustedes, después de todo lo que les he dicho, ya se podrán dar cuenta que este coronavirus, al igual que el miedo, se convirtieron en el chivo expiatorio en medio de toda esta situación. Para mí el coronavirus se ha convertido en el chivo expiatorio en este despertar de la humanidad. Como no comprendemos a un nivel más profundo para qué está presente esta epidemia por coronavirus, hemos llevado al coronavirus a verlo con una connotación negativa, a juzgarlo, a rechazarlo y a no aceptar su invitación. Hoy precisamente mi invitación es a cambiar esta mirada. De hecho, todos los días cuando yo medito, y desde que venimos teniendo esta experiencia de la epidemia por coronavirus, yo siempre traigo en mi meditación al coronavirus. Me permito visualizarlo, lo veo, lo reconozco, acepto que está presente. Y no solo eso, sino que con mucha gratitud y desde mi corazón le agradezco lo que estamos viviendo, en particular lo que yo estoy viviendo, porque a mí me ha permitido ver cómo voy en mi proceso espiritual. Me ha permitido ver en qué parte del juego de mi alma me encuentro y cuáles son los pasos que puedo elegir conscientemente para poder seguir en ese proceso de volver al amor incondicional. Así que para mí el coronavirus es una bendición, se ha convertido en una bendición, y no estoy diciendo con esto que sea agradable estar enfermo o experimentar la muerte. Simplemente que me permito verlo desde otro lugar, que me permite llegar a un mensaje más profundo y a comprender a qué me está invitando dentro de mi proceso espiritual. Y lo mismo pasa con el miedo. El miedo, en medio de este proceso espiritual que todos estamos teniendo como seres humanos acá en la Tierra, el miedo se ha convertido en un chivo expiatorio y la gente suele rechazar el miedo y lo están estigmatizando y lo quieren ver de una forma negativa. Pero yo les digo que desde lo que yo he podido experimentar, de lo que es el juego del alma y lo que he podido ver en los resultados que tienen las personas a través de esta experiencia del juego del alma, precisamente el miedo es el camino para poder llegar a despertar al amor. Y les voy a hacer rápidamente un recorrido de qué es lo que pasa en nuestro juego del alma para poder ver cuál es la relación entre el miedo y el amor. Es un camino un poco largo, pero que voy a tratar de resumir muy brevemente. Cuando yo estoy dormido en medio de mi proceso espiritual, cuando yo todavía no soy consciente de quién soy yo, cuando estoy comenzando en el juego de mi alma, en ese momento el subconsciente juega un papel fundamental dentro del proceso, porque ese subconsciente guarda todos los conflictos que yo no he resuelto, que cargo de otras vidas o de mis ancestros o incluso de mi propia vida. Ese subconsciente alimenta el pensamiento, y ese pensamiento que está en la mente humana, es el que va a proyectar afuera y crear las situaciones de vida. Cuando yo proyecto eso afuera y comienzo a ver esas situaciones externas a mí, es que entro en contacto con eso dentro de mí que no había podido ver. Y es cuando tengo una percepción de lo que estoy viviendo. Y en medio de esa percepción aparecen las emociones. Es cuando aparece el miedo, por ejemplo. Y es a través de ese miedo que tengo la oportunidad de mirarme a mí y volver a mi interior. Si yo acepto la invitación y regreso a mi interior, en ese momento me puedo dar cuenta que tengo dos caminos. Uno,
es resolver los conflictos que no he resuelto y que están en mi subconsciente. O el otro camino, sin tener que entrar directamente a trabajar con el subconsciente, es elegir cómo inspirar mi pensamiento desde un lugar diferente a la mente humana y el ego. Y ese lugar diferente es lo que yo llamo la mente divina, que es un lugar muy especial dentro de nuestro corazón, que está en conexión directa con nuestra divinidad y que nos pone en contacto con Dios y con el universo. Si nosotros logramos que nuestro pensamiento se inspire en el amor y en la mente divina, en ese momento ese pensamiento basado en el amor va a expresarse o va a crear una situación de vida que es una manifestación del amor que somos. Y es cuando nosotros vamos a comenzar realmente a experimentar lo que es la paz, la felicidad y la abundancia. Si tú quieres en algún momento manifestar la vida que sueñas, el camino es hacerte consciente de lo que te estoy diciendo y poder inspirar tu pensamiento en el amor. Así que ese es el camino. Quería resumirlo para que ustedes vieran todo lo que es el juego del alma y cómo sucede todo esto dentro de nosotros para poder pasar de estar dormidos, de experimentar el miedo, a volver a la conciencia y recordar quiénes somos y comenzar a vivir de nuevo en el amor y manifestar la vida desde el amor. Así que, para terminar, mi invitación final o mi reflexión final es que detrás del coronavirus está lo que yo llamo el amoravirus. Y detrás del miedo está el amor incondicional. Muchas gracias por haberse hecho presentes hoy. Voy a compartir de nuevo otra encuesta y al final voy a dejar un espacio para un par de preguntas. Entonces, en este momento los invito a que respondan esta nueva encuesta. En este momento la voy a publicar. Bueno, entonces quiero hacer algunas reflexiones sobre esta última encuesta. Respecto a la primera pregunta, ¿el miedo es bueno o es malo? Me sorprende que creció, o sea, me parece interesante ver la tendencia, cómo crece la respuesta, donde el 90% dice no es ni bueno ni es malo, y un 10% dice que es bueno, y aparentemente no hay nadie que en este momento piense que el miedo es malo. Cuando vemos la segunda pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor lo que es el miedo para ti? Casi que 2/3 partes de las personas dicen que es un despertador en el proceso espiritual. Este es uno de los mensajes principales que yo quería dejar y que he querido dejar desde la primera conferencia, que precisamente el experimentar esta epidemia por coronavirus y el miedo que nos genera experimentarla, hace parte de ese despertar, hace parte de ese despertador que nosotros mismos nos hemos planteado poner dentro de nuestro camino para poder hacer este proceso de despertar y volver al amor incondicional. Casi alrededor del 50% de las personas piensa que el miedo es el deseo del amor de ser visto. Un porcentaje bajo, el 10%, piensa que es el reflejo de la falta de confianza en la que vivo. Y aquí quiero hacer un comentario que se me pasó hacerlo durante la presentación, y es que, ¿cuál es el origen del miedo? ¿Dónde nació el miedo? Lo que sucede es que hace miles de años, cuando nosotros comenzamos a hacer un mal uso de nuestra divinidad, de nuestro poder, de nuestro poder como seres divinos, y empezamos a separarnos de esa conciencia y dejar de recordar quiénes éramos realmente en el amor que somos, en ese momento surgió una ilusión, y esa ilusión fue la que nos hizo sentir que estábamos separados de Dios. Cuando nosotros comenzamos a bajar en nuestra conciencia, a dejar de recordar que éramos amor y empezamos a experimentar esa ilusión de estar separados de Dios, fue que apareció la falta de confianza. Fue donde experimentamos la falta de confianza. Y cuando experimentamos la falta de confianza, la manifestación de esa falta de confianza fue precisamente el miedo. Así que la confianza y el miedo están en relación la una con la otra, están muy relacionadas la una con la otra. Casi que les diría que en el fondo del miedo, obviamente es importante explorar cada emoción, pero casi siempre en el fondo del miedo hay una invitación a confiar. Entonces, por ejemplo, los tres grandes miedos que estamos viviendo en este momento con esta epidemia son el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte y el miedo a la escasez. ¿Por qué? Porque son tres grandes miedos que cargamos desde hace miles de años en la historia de la humanidad. Y precisamente a través de este despertador que es el coronavirus, como espejo nuestro, nos pone en contacto con estos miedos y es ahí donde podemos escuchar el mensaje para poder sanar eso y volver a la realidad del amor. Ok, la tercera pregunta
¿Qué propósito cumple el miedo en la experiencia humana? Alrededor del 70% piensa que es una herramienta que nos permite despertar cuando estamos dormidos a nivel espiritual, que es muy coherente con el mensaje que yo he querido dejar. Y también el 50% dice que nos permite relacionarnos con el amor directa o indirectamente. Aquí quiero llamar la atención que también el miedo es una forma o es algo que nos anima a mirar con curiosidad lo que estamos viviendo, porque si nosotros no tuviéramos esa curiosidad, no exploraríamos quiénes somos y no llegaríamos a recordar quiénes somos. Es gracias al miedo y a permitirnos ver ese miedo y a la curiosidad que nos genera explorar el miedo que nos permitimos descubrir quiénes somos realmente. Así que en este momento voy a dejar de compartir la encuesta y les quiero dar las gracias por su participación hoy, por su presencia, por todo este tiempo que me han dedicado para poder compartir con ustedes este mensaje. Como les dije en la sesión anterior, como parte de este ciclo de conferencias del Amoravirus, van a surgir nuevas conferencias que próximamente ustedes van a recibir la información. Los invito a que los que todavía no tienen mis datos los anoten. Voy a anotar en el chat cuál es mi correo electrónico. Cualquier duda que tengan me pueden escribir ahí o también me pueden contactar a mi número telefónico por WhatsApp. Me pueden seguir en las redes sociales, me encuentran en Instagram y en Facebook como Yo Soy Gabriel Francisco. En este momento estoy publicando este ciclo de conferencias en mi canal de YouTube, así que los que no pudieron asistir o quieren compartir esta información con otras personas, muy próximamente subiré este video al canal de YouTube. También los invito a que me sigan en la página web www.yosoygabrielfrancisco.com y dentro de esa página web está alojado mi blog, que es donde escribo artículos de estos temas espirituales por lo menos una vez al mes. Así que les quiero dar las gracias por todo el tiempo que me dedicaron y voy a dejar un pequeño espacio para que podamos hacer preguntas. Las personas que tengan preguntas les voy a pedir que levanten la mano dentro del chat y yo les voy a habilitar el micrófono para que puedan hacer su respectiva pregunta. Muchas gracias por estar conmigo esta noche. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Porque hasta ahora nadie ha levantado la mano. Esperemos a ver si alguien anota alguna pregunta en el chat o si levanta la mano para hacer la pregunta. Mientras tanto, si a alguien se le ocurre alguna pregunta, voy anotando mi página donde pueden conseguir la información de esta expedición, de esta experiencia Yo Soy. Bueno, Adriana, ya te voy a... Por favor, Adriana, puedes hacer tu pregunta. Buenas noches, Adriana, ¿cómo te ha ido? Buenas noches, muchas gracias por este espacio tan enriquecedor, lo primero. Y pues lo segundo es, eh, como si me puedes aclarar el papel del subconsciente que tú mencionas, es decir, digamos, tú dices, bueno, que en este proceso de despertar tenemos pues nuestro gran aliado que es el alma y también el subconsciente, pero no, digamos como que no me queda tan claro y no sé cómo se relaciona el subconsciente y el ego. Bueno, a ver, te voy a hablar desde mi opinión sobre lo que es el subconsciente. ¿Ahí me escuchas? Sí, señor. Ok, te voy a hablar desde el subconsciente, desde la mirada que yo tengo de lo que es el juego del alma. Para mí el subconsciente es una parte de nuestra divinidad muy cercana al alma, que conoce perfectamente cuál es el plan del alma y sabe perfectamente lo que el alma ha elegido para que nosotros podamos volver al amor incondicional. Así que el subconsciente, conociendo el plan del alma, conociendo el propósito que tiene el alma, el subconsciente es el que le ayuda a orquestar todo el juego del alma. Entonces, el subconsciente se va a encargar de tomar ciertas memorias que nosotros hemos experimentado en otras vidas o que han experimentado nuestros ancestros o que venimos experimentando en nuestra vida actual. Y esa información
la guarda el subconsciente y se convierte como en un insumo a través del cual el subconsciente va a inspirar el pensamiento de la mente humana. Es decir, que cuando nosotros estamos comenzando con este juego, la primera parte del juego del alma, cuando todavía estamos medio dormidos, poco conscientes, la mente humana tiene un gran protagonismo, la mente humana y el ego, y ellos se inspiran en el subconsciente, en esas memorias que están guardadas ahí. Así que el pensamiento que nace de esa mente humana está en gran parte salpicado, por decirlo de alguna manera, o impregnado de esos miedos que guardamos, de los conflictos no resueltos que están en el subconsciente. ¿Para qué es importante esto? Porque en el momento que ese pensamiento esté impregnado de esos conflictos y de ese miedo que estamos guardando en el subconsciente, eso es lo que nosotros vamos a crear, es lo que yo llamo la atracción. Yo tengo una diferencia entre atracción y manifestación. Cuando yo inspiro mi pensamiento en el subconsciente y en el miedo, voy a atraer a mi vida las situaciones que me van a permitir entrar en contacto con lo que yo no he podido ver de mí de otra manera. La forma de yo darme cuenta que esos conflictos no han sido resueltos, como todavía estoy dormido, es poner esos conflictos afuera. Y eso lo hace el pensamiento, inspirándose principalmente en el subconsciente y también en el ego, y en todo lo que tiene el ego y las creencias limitantes del ego. Cuando yo creo esas situaciones afuera y las experimento, las vivo, en ese momento aparecen, afloran las emociones. Y es a través de la emoción que me doy cuenta que yo puedo entrar en mi interior para volver a experimentar esto dentro de mí y escuchar el mensaje y poder cambiar ese pensamiento. Pero entonces el subconsciente juega un rol fundamental en la primera parte del juego del alma, porque es el que tiene los insumos para yo poderme despertar. No sé si fui claro con la respuesta, Adriana. Sí, 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 muchas gracias, muy, muy claro. Eh, Había solo una segunda parte de Sí, la pregunta que era de como ya del ego y el subconsciente. Pues el ego, sí, yo sé que en el ego están como todas las creencias limitantes y en el subconsciente ya te entendí más, pues todo lo que está, digamos, a nivel ancestral, de otras vidas, incluso pues de esta vida, como toda esa información de los registros. Mm, pero entonces, digamos, el, en esos aliados, otro aliado es el ego también. claro, claro, definitivamente. De hecho, yo hablo mucho del ego, hablo muchísimo sobre el ego y yo también agradezco y bendigo el ego, porque me parece que el ego juega un rol fundamental dentro del juego del alma. Para mí el ego, voy a utilizar una metáfora, para mí el ego es como si fuera un disfraz. Es un disfraz que nos ponemos y nos ponemos ese disfraz todos los días. Y llega a volverse tan cotidiano y tan común para nosotros que cuando nos miramos en el espejo realmente creemos que nosotros somos ese disfraz. Entonces es un disfraz que nos ponemos, que no somos nosotros mismos, pero que llega a parecer como si fuéramos nosotros mismos. Y es precisamente a través de ese ego y de ese disfraz que poco a poco vamos recordando que nosotros no somos eso, sino que somos amor. Es decir, el ego juega un papel fundamental en las experiencias que vamos teniendo, porque a través de lo que no somos, vamos despertando y recordando quiénes sí somos. Es a través del ego que nos damos cuenta del yo soy. Es a través del ego que nos damos cuenta de lo que es el contraste para poder experimentar el amor. Ah, sí, perfecto. Muchas, muchas gracias. No, con mucho gusto. Muchas gracias a ti por tu pregunta. ¿Hay alguien que tenga alguna otra pregunta? Voy a esperar aquí unos segunditos para ver si hay alguna otra pregunta. Sí, Alison, ¿ya activo tu micrófono para que hables? Ok, Alison, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, gracias. Bueno, tú hablabas bueno, del miedo como una forma de llegar a ese amor incondicional y yo quería preguntarte, digamos que tú me recomendaras a mí y pues a mí y a mi familia, ¿qué hábitos uno podría realizar como en este tiempo de cuarentena para poder ser consciente de que ese miedo te puede llevar a otra cosa y que no tiene un carácter o una connotación negativa, sino que te lleva a ese amor incondicional? Es decir, o sea, ¿qué hábitos tú aconsejas que uno podría realizar en este tiempo de Sí. cuarentena? De hecho, hace poco escribí un mensaje que publiqué por WhatsApp. Algunas personas de pronto, de las que están siguiendo esta conferencia, lo pudieron ver, de
10 consejos o cosas que podríamos hacer estando en medio de este aislamiento por esta epidemia por coronavirus. Yo creo que lo primero, y es una metáfora también, el hecho de que estemos todos aislados en nuestra casa, para mí es una metáfora de un regreso a nuestro interior. Cuando nosotros estamos cada uno desde su casa viviendo esta situación, es una invitación a regresar al interior, es una invitación a dejar de mirar afuera, es una invitación a parar en este mundo convulsionado y acelerado en el que vivimos para poder regresar a nuestro interior y empezar a vernos a nosotros mismos. O sea que un primer consejo que yo te daría, Alison, es precisamente que tú aceptes la invitación de mirarte a ti misma, de volver a tu interior, dejar de mirar tanto afuera, de mirar qué es lo que dice el mundo externo, qué es lo que está pasando en el mundo externo, qué es lo que dicen las noticias, todo esto. Vuelve a tu interior. Eso también te va a llevar a otro tema interesante en medio de este proceso, que es aprender a filtrar la información. Yo siento que los medios de comunicación y las redes sociales no están siendo utilizados de la mejor manera. Y esto lo único que está logrando es que haya más contagiados de miedo que contagiados de coronavirus. Que haya más gente muerta del pánico que gente muerta por el coronavirus. ¿Por qué? Porque hay un mal uso de la información. Y como la gente no está filtrando la información, permiten que toda esa información entre en su interior. Entonces, yo te diría que otra cosa que puedes hacer en medio de este proceso es comenzar a filtrar la información y elegir qué información ves y qué información no ves o no escuchas. Yo quisiera hablar sobre un tema ahí, y es que nosotros tenemos una creencia que a veces lo he escuchado de algunas personas y cuando me dicen es que tenemos que escuchar noticias. Y yo les pregunto, ¿pero por qué tienes que escuchar noticias? Y me dice, porque es que hay que estar actualizados. Me parece que esta es una creencia y hay que cambiar ese paradigma. Me parece que nosotros estamos más invitados es a dejar de escuchar tanta información afuera y es aceptar la invitación de estar actualizados en el planeta 5D. Es decir, pasar de la actualización 3D a la 5D. Es para usarlo de una forma como metafórica y un cambio de paradigma. Ojo con el tema de la información que recibes, es muy importante que la filtres. Tercero, es muy importante, Alison, que te permita sentir tus emociones. Si sientes miedo, permítete sentir el miedo, pero míralo con curiosidad y explóralo desde otro lugar diferente al tradicional. Gran parte de la gente sufre con el miedo es porque primero lo rechazan, segundo no aceptan sentirlo y tercero no se atreven a experimentarlo y a entrar en la profundidad del miedo. Si tú no aceptas la invitación a escuchar el miedo simplemente es un mensajero para ti, pues entonces el cuerpo y el inconsciente van a seguir avisándose a través de su lenguaje, es decir, el miedo va a persistir hasta que tú lo escuches. Entonces mi invitación es a que te permitas escuchar el miedo, que aceptes la invitación y lo mires desde otro lugar sin rechazarlo y mirándolo con curiosidad. Yo te diría que eso es lo más importante. Hay otras cosas que uno puede hacer en la casa. Por ejemplo, si tienes mascotas, si tienes plantas, míralas, obsérvalas. Uno puede aprender muchísimo de la naturaleza, porque la naturaleza precisamente en gran parte está fuera de lo que es la expectativa, no está conectada con el juicio, no rechaza lo que vive. Así que cuando tú te permites ver a la naturaleza, tienes un gran maestro enfrente. Entonces, tómate tiempo para poder mirar a la naturaleza, mirar a tu mascota o mirar a tus plantas y aprende de ellas en medio de este proceso. ¿Qué más te puedo decir? Agradece. El camino más corto para experimentar el amor es la gratitud. Cuando tú agradeces desde el corazón, lo que estás diciendo en pocas palabras es que estás recordando que todo tiene un propósito superior. Entonces, cuando yo digo gracias coronavirus porque me estás permitiendo ver algo más profundo, estoy recordando en el mismo lenguaje del universo que todo lo que estoy viviendo tiene un propósito superior. Así que si te conectas con la gratitud desde tu corazón, vas también a poder conectarte más fácilmente con el amor. Y cuando estás en el amor, es muy difícil vibrar en el miedo porque son energías muy diferentes. Entonces, creo que estos tips que te acabo de dar te pueden servir a eso. Muchas gracias por tu pregunta y por acá veo algo en el chat, aunque ya nos pasamos unos minutos. Los que se quieran quedar, podemos contestar las preguntas que tengan. Veo aquí Jamie. Jamie dice, en donde pones tu atención está tu experiencia. ¿Te has dado cuenta que tu experiencia tiene una relación directa con la atención que pones sobre lo que vives? Ah, ok. Ese es uno de los textos que yo escribí y que publiqué, en el chat por WhatsApp. ¿Hay alguien que tenga alguna otra pregunta? Bueno, dice acá,
del periódico, bueno, Viviendo Santa Elena, diste en un punto súper importante: escuchar solamente lo positivo, las informaciones que construyen, y dejar de lado las cifras y las cosas negativas. Esta es una decisión desde el libre albedrío. Cada uno elige qué escucha y qué decide ver. Cada uno elige si acepta la invitación a mirarse a sí mismo. Cada uno elige si acepta escuchar el mensaje de su ser. Es simplemente cuestión de elegir. Acuérdense que la espiritualidad nos invita a dos cosas. La espiritualidad nos invita a elegir y a actuar consecuentemente. Entonces, en el proceso espiritual recordamos quiénes somos y nos invita a elegir quiénes queremos ser y cómo actuar consecuentemente para expresar el amor que somos. Adriana, no sé si tienes otra pregunta porque aparece todavía tu mano arriba. Voy a activar tu micrófono. ¿Tienes otra pregunta, Adriana? No, no sé por qué se habrá quedado la mano. Bueno, no, no hay problema, no hay ningún problema. Bueno, muy bien. Sí, había, alguien Sí, escribió, fue en el chat que había, perdóname, sí, que sí. había una pregunta de alguien. Si la tienes a la mano y me la puedes dar, te agradezco porque... Dice, Pilar tiene la mano levantada, Ok. pero no sé quién Ya, es y Pilar. Pilar, ¿cuál Pilar será? Si Pilar está todavía con nosotros, si quiere hacer su pregunta. Por favor, levante la mano, Pilar, para poderte ver y activar tu micrófono. O si quieres escribirla por el chat, también lo puedes hacer. Pues no, no aparece Pilar. No aparece Pilar. No sé. Bueno, bueno, perfecto. Bueno, entonces con esto terminamos esta conferencia. Les agradezco de corazón el haberse conectado. Los invito a que se abren a todas las posibilidades que hay en este momento para poder experimentar esta epidemia por coronavirus de una forma diferente. Dependiendo de la forma como ustedes perciban esta situación, así mismo va a ser su experiencia. O sea que es muy importante que ustedes elijan conscientemente desde dónde quieren vivir esta situación, aceptar la invitación a escuchar el miedo y bueno, estaremos en contacto. Próximamente les enviaré la invitación a la nueva conferencia de este ciclo del Amoravirus. Les mando un abrazo y que tengan una feliz noche. Chao.